Muy bien, hermanos, vamos ahora sí a entrar a la palabra de Dios. Váyase conmigo al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, hemos estado ya por bastante tiempo estudiando, leyendo el primer capítulo y todavía no lo terminamos y vamos a seguir ahí porque es uno de los evangelios muy preciosos. Así es que, hermanos, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42, vamos a estar leyendo esos versículos. Si usted mira el subtítulo del párrafo ahí, del pasaje, dice Jesús y sus primeros discípulos, ¿verdad? Bueno, es prácticamente el tema del que vamos a hablar hoy. Jesús y sus primeros discípulos. Cuando usted lo encuentre, lo leemos todos juntos. ¿Lo tienen todos? Leamos esos versículos, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice así: el siguiente día, otra vez, estaba Juan. ¿Lo tenemos todos? Leámoslo todos. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cef. Oramos al Señor. Padre, Dios eterno, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir las Sagradas Escrituras, venir con nuestros hermanos para que nos hables, para que tú seas glorificado a través de tu palabra. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, para que tu palabra, Dios mío, llegue, tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Cuántos hemos aprendido en el trayecto que tenemos estudiando el Evangelio de Juan solamente en estos versículos? 34 versículos prácticamente los que hemos recorrido. Hermanos, en los 34 versículos atrás que hemos visto paso a paso, estos domingos vimos que para el bautismo de Jesús, Juan se encontraba en el Jordán
trabajando en lo que se le había encomendado. ¿Se acuerdan? Que esa fue la encomienda que se le dio, lo que se le había encomendado, que era bautizar y anunciar en cuanto a la preparación y el camino del Señor. Anunciaba que llegaría el Señor, o sea, el Mesías, o el Cordero, como él lo presenta, y a la vez enderezar el camino, preparar. ¿Cuántos aquí alguna vez trabajaron o trabajan en construcción donde pues hacen carreteras nuevas? ¿Nadie? Bueno, cuando tiene una peculiaridad que cuando hace una carretera nueva muchas veces pasan cerros, ¿verdad? Cruzan montañas, pasan en medio de tremendas rocas, hacen túneles, y todo esto tiene un largo trabajo, tiene un largo proceso. Es muy probable que durante años y años de trabajo, inclusive hasta trabajadores mueran en ese proceso. Recuerdo algún tiempo atrás que leía la historia de uno de los túneles o los puentes de aquí de Manhattan, que hace cientos de años atrás, cuando los construían, se dice que muchos de los trabajadores que estaban en ese entonces ahí murieron. Muchos. Bueno, ese es el precio que paga un trabajador para hacer un camino. Manos quebrantadas, pies cansados, muchos de ellos pierden la vida, lo cual años después lo disfrutan todo el pueblo, pero nunca tienen el valor o no le dan el valor que le daría a alguien que realmente trabajó en ese camino. Solamente lo disfrutan. Bueno, Juan el Bautista tuvo ese trabajo de enderezar el camino del Señor, y al final, ¿sabe qué pasó con él también? Le costó la vida. Introducir al maestro, al final le costó la vida. La vida. El trabajo de él específicamente era bautizar y anunciar al Señor. Este es prácticamente el tercer día de la semana de la primera semana del ministerio de Jesús. Jesús estaba por llegar, había llegado, tenía apenas una semana de comenzar su ministerio, y a Juan específicamente en ese momento lo acompañaban dos de sus discípulos, que son Andrés, como dice en el pasaje, Andrés y Juan, uno de ellos, uno de los discípulos. Es muy importante que seamos un poco detallistas en este evangelio. Fíjese que si somos un poco detallistas y nos detenemos en este evangelio, lo disfrutamos al máximo. Lo disfrutamos al máximo. Cuando leemos el evangelio de Juan, porque Juan, el discípulo amado de Jesús, que estaba escribiendo el evangelio, está narrando el principio del ministerio de Jesús día a día. Todo lo que pasaba todos los días, él estaba narrando específicamente. Esta es una narración del discípulo amado, que más tarde sería el discípulo amado de Jesús, pero lo está haciendo bien detallista, cosa que no tienen los otros evangelios. ¿Se ha fijado en eso? Cosa que no tienen los otros evangelios. Este evangelio tiene esa peculiaridad que narra el ministerio de Jesús día a día. Esta forma de relato comenzó en el versículo 19. Si usted se retrocede un poco y ve ahí en el mismo capítulo, en el versículo 19, y luego pasa la siguiente narración, que sería el siguiente día, en el versículo 29, y llegando al versículo 35, que es donde estamos nosotros. Aquí es prácticamente donde estamos en el tercer día. Juan seguirá su narración dándonos referencia de tiempo en los versículos 43. Fíjese que si usted tiene lapicero, mire,
haga una cosa. Si usted tiene el lapicero, tache el versículo 19, primer día. Primer día de la narración o del testimonio, como dijimos al principio, de Juan acerca de Jesús. Versículo 19, primer día. Versículo 29, segundo día. Los versículos o el versículo 35 es el tercer día. Luego después hablaremos acerca de los otros días que pues probablemente el pastor nos esté hablando el domingo, ¿verdad? Si Dios no ha venido, estaremos aprendiendo de la palabra. Pero mientras tanto, empezamos día 1, 19, día 2, 29 y día 3, 35. Estamos aquí específicamente, aquí en este versículo se cumple el tercer día, ¿verdad? Juan seguirá hablándonos y dándonos referencia de tiempo en los versículos 43 y también en el capítulo 2 y 1 y capítulo 2 y 12 y capítulo 2 y 13. Nos dará mucha referencia y es muy importante que le prestemos atención. Pero ahora no vamos a llegar ahí, sino que nos quedamos en el tercer día. Todas esta clase de detalles que nos muestra Juan, lo que nos muestra es una evidencia de tan gran cercanía que tenía con Jesús. Por algo fue apodado más tarde el discípulo amado de Jesús. Vuelvo y le recuerdo, quien está escribiendo el evangelio no es Juan el Bautista. ¿Es quién, hermanos? Se está hablando de Juan el Bautista, pero quien lo está escribiendo es Juan el discípulo amado de Jesús o el apóstol. Otra muestra que Juan fue prácticamente testigo ocular de todos los hechos de Jesús desde el principio de su ministerio, ¿verdad? Hasta el final. Requisito, ¿qué necesitaba un apóstol para qué? Para llegar a ser o para que fuera nombrado apóstol, ser testigo ocular de todos los hechos o prácticamente de todo el ministerio de Jesús. Uno de los requisitos. Por esa razón es que como iglesia, ¿verdad? O como expositores, o como iglesia, mejor dicho, no estamos de acuerdo en pues creemos que la época de los apóstoles terminó, porque un apóstol, para que llegara a ser apóstol o llegara a ser nombrado apóstol, debía haber sido testigo ocular de todos los hechos de Jesús, de todos, con excepción y única excepción, ¿de quién, hermanos? A ver quién se acuerda. De Pablo, ¿verdad? Estamos bien sincronizados, con la excepción porque fue un llamamiento directo de Dios, directo al corazón, ¿verdad? Directo al corazón. Esta es una de las muestras que decíamos que Juan fue testigo ocular de todos los hechos de Jesús desde el principio, desde el primer día de su ministerio. Nadie le contó como sucedió con Marcos y Lucas, ¿se acuerdan? Nadie le contó a Juan. Y ahora nos lo cuenta con lujo de detalles para que de igual forma nosotros, al igual que quienes estaban escuchando a Juan, en este caso el Bautista, creyeran en ese que vendría detrás de él. Creyeran, de igual forma nos lo cuenta a nosotros ahora el discípulo o el apóstol, para que nosotros creamos en ese Cordero de Dios, creamos en el Hijo de Dios, creamos en el Mesías. ¿Cuántos de aquí, mis amables hermanos, tenemos nuestra confianza plena puesta en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el Cordero? Si usted no la tiene, hermanos, yo le invito a que corra a la cruz, le pida a Dios por misericordia para que su gracia lo alcance, para que su gracia. Decía Pedro, es que debemos hablar y orar e invitarles por si quizá Dios les concede la salvación. La salvación. Este fue testigo ocular de todo lo que hizo Jesús, no como sucedió con Marcos y Lucas. Ahora nos los cuenta a nosotros para que nosotros, viendo, escuchando, creamos.
y aquí voy a hacer mención de uno de los del versículo céntrico o centro, o mejor dicho, el corazón de todo el Evangelio de Juan, que es Juan 20:31. No lo voy a leer, si usted quiere anotarlo, búsquelo y lo lee. Pero todas estas cosas, dice el versículo, se escribieron ¿para qué? Para que creamos, usted y yo, para que creamos en el Salvador. Todo el Evangelio, todo lo que encontramos en el Evangelio de Juan fue escrito, no solamente para aquellos que en aquel entonces iban a escuchar, sino que para que nosotros hoy, al leer esas palabras, creamos en Cristo Jesús, creamos en el Salvador. Creo y estoy consciente que debo ver este detalle también. Jesús, antes de predicarle a multitudes, se preparó y predicó a unos pocos. Así comenzó Jesús, con unos pocos. El entrenamiento, mis amados hermanos, de nuestras habilidades espirituales o llámense ministeriales, debemos empezar por el principio, valga la redundancia. Debemos empezar por el principio. Primero, si Dios nos ha llamado, mire, todos nosotros tenemos un ministerio, todos. Los padres de familia, Dios les ha dado un ministerio que se llama sacerdotes del hogar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Usted cree que Dios ha dado el sacerdocio, ha puesto el sacerdocio en la familia? Ese es el plan perfecto de Dios. Ese es su primer ministerio. Ahí comienza usted, ahí comienzo yo. A instruir mi familia, a enseñar a mi familia, a orar con mi familia, y una vez he instruido a mi familia, he enseñado a mi familia, he dirigido espiritualmente a mi familia, puedo después enseñar a los demás. Así comienza todo. Comience en casa. Comience, no hagamos al revés. No hagamos como los fariseos, que querían enseñar afuera, pero sus casas eran un desastre. Ponían la luz, ¿verdad?, donde el mundo la pudiera ver, o la escondían debajo para que no alumbrara a los demás. Y que en cierta ocasión se les dijo: ustedes le ponen al pueblo cargas que ni ustedes mismos, toda la familia, ustedes mismos no son capaces de llevar. Así comienza el ministerio, así comienza todo. Toda iglesia comienza así. Por esa razón es que nosotros creemos que si usted tiene una familia sana, la iglesia también será sana. Llámese quien se llame. Familia sana, iglesia sana. Bueno, Jesús comenzó de esta manera. Comenzó a instruir primeramente, a evangelizar o a predicar o a enseñar a los más allegados, a los más cercanos, los que andaban con él. Comenzó con un grupo pequeño y, como dije, llámese ministerio, debemos empezar por el principio. Empecemos de abajo, fundamentando nuestra fe, fundamentando la fe de los demás con los que vamos a trabajar. Y más adelante vamos a ver el por qué me estoy metiendo aquí, cuando realmente estamos hablando de Juan y Jesús, el Cordero de Dios, porque específicamente fue lo que hizo Juan el Bautista. Jesús, para esto, es nuestro modelo ministerial en cuanto a conducta, orden y manejo. Conducta, orden y manejo. De esa forma, la gloria será dada solamente a nuestro Señor y no al hombre. Que no sean nuestros deseos, que, hermanos, que no sean como yo quiero, sino como Jesús ha mandado que hagamos. Y le voy a decir algo bien claro: esto muchas veces le va a costar amigos, le va a costar familiares, le va a costar amistades. Pero ¿qué importa? Si usted agrada al Señor Jesús,
haciendo como Dios ha mandado, basta. Basta. Porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es el orden de Dios, hermanos. Mire, si usted se pone a mirar a los de alrededor o afuera, hermanos, usted va a quitar la mirada de Cristo Jesús y va a comenzar a poner la mirada en los demás. Alguien dijo, el problema, dijo, de la persona que anda detrás de alguien viendo qué hace, que al final se convierte en esclavo de esa persona. Es una verdad. Porque está más preocupado por ver qué hizo aquel que por realmente su relación con Dios. Mire la forma en que Juan se despoja de los que se hacen llamar o los que son sus discípulos. Hermanos, si hubiera sido uno de los predicadores de hoy, ¿hubiese estado furioso con Jesús? ¿Cómo es posible que estos discípulos, mis seguidores, me han costado horas y horas y horas de instrucciones? Yo les he enseñado, yo he anochecido con ellos. ¿Cómo puede ser que que viene empezando, viene y diga, pues ahora síganme a mí? Mas sin embargo, él decía, Él es, quien inclusive decía, yo no soy digno ni siquiera desatar las correas de sus sandalias o sus sandalias. A Él seguid. ¿Qué pasaría con los de hoy? Aquellos que buscan protagonismo. No, ¿cómo puede? ¿Este va a venir? ¿Y quién es? Si es el hijo del carpintero. Ni siquiera viene de una familia reconocida. No es posible. No es posible. Por eso digo, Jesús es nuestro modelo ministerial en cuanto a conducta, orden y manejo. De esa forma, usted y yo glorificaremos al Señor de una vez y para siempre. Primero, nos acercamos en comunión con Él. Diga conmigo, comunión con Él. Luego nos aseguramos que lo que hacemos es su voluntad. Así trabaja. Usted va de rodillas en su casa, en su hogar, donde sea, ora al Padre, ora a Dios. Luego se asegura a través de la palabra que lo que usted hace o va a hacer es la voluntad de Dios. Y en algunos días atrás hablábamos qué era la voluntad de Dios, no sé si se acuerdan. Que la voluntad de Dios era que presentáramos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Él. Nos acercamos en oración y luego buscamos su voluntad y después comenzamos a trabajar en el reino de Dios. En el reino de Dios. Recordemos que Él es el dueño de la mies y no nosotros. No nosotros. ¿Qué dice Lucas 10:2? Él es el dueño. Nosotros somos sus siervos. Sus siervos. Ahora, comencemos con nuestro mensaje del versículo 36. Dice, y vio a Jesús que pasaba. Y dijo, ¿qué dijo, hermanos? He aquí. Hermanos, este es el cuadro. Este es el cuadro. Juan, el Bautista, está ¿con quiénes está? Dice la palabra. Está ahí. ¿Sabe qué hubiese hecho alguien de nuestros días? Le hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Vámonos para allá, vámonos lejos, para evitar a Jesús. Pero no, espera que pasara Jesús y le dice a los discípulos, ahí, Él es el Cordero de Dios. Hemos hablado en algún tiempo atrás que Juan el Bautista no se quiere comparar con ningún personaje. Al contrario, él se termina comparando simplemente como un eco, una voz. ¿Se acuerdan?
algo que el viento se lleva. Y todavía dice después, es necesario que yo mengüe y que ese que viene ahí crezca. Ese crezca. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan en el momento que celebrábamos la Cena del Señor, hermanos? Cuando hablábamos que Jesús era el Cordero Pascual. Jesús era el Cordero Pascual. Bueno, Juan lo afirma aquí, el Cordero de Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que ha venido a hacer el Cordero de Dios? A quitar el pecado del mundo, a expiar los pecados, a despiar los pecados de nosotros. Cuando la Biblia dice a expiar los pecados del mundo, cuando nosotros decimos a expiar los pecados del mundo, nos estamos refiriendo a un grupo en específico, sus hijos, a los que hemos sido llamados por su gracia. Para ellos vino Jesús, para ellos vino el Cordero a expiar, a pagar el precio por este cierto grupo de personas en los cuales nosotros estamos metidos e involucrados, porque su gracia lo alcanzó, su gracia nos alcanzó. Bueno, Juan aquí lo afirma. Desde el principio, Juan en el Evangelio documenta y enseña tan seguro el maravilloso mensaje de un personaje el cual está aclamado, ¿verdad?, por mismo Juan, y en el cual está anclada nuestra fe. En él está anclada nuestra fe cristiana. ¿En nadie más? En nadie más. En él está anclada nuestra fe cristiana, en el cual creemos, en el cual confesamos que es también nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro verdadero, fiel y justo Salvador. Y dice, sigue diciendo el pasaje, el Cordero de Dios. Este es uno de los temas maravillosos que tiene que ver con toda la venida de Jesús. ¿Sabía usted? La primera venida de Jesús, hasta el último día que caminó en la tierra, su plan era que Dios lo viera como el Cordero. Como el Cordero. Dios lo puso como ese es el plan. Ese es el objetivo principal. En obediencia como Cordero, ¿verdad? Todo su trabajo, desde el principio al fin, fue hecho como un Cordero debía hacerlo. En perfección, en rectitud, en cumplimiento, por el cual al final este sería la víctima perfecta del Padre y su ira. La víctima perfecta del Padre y su ira. Jesús, siendo el Cordero de Dios, fue la víctima del Padre para que usted y yo, gracias a su obediencia perfecta, hoy seamos y recibamos el traje de justicia de quien fue víctima de la ira de Dios. Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Hermanos, yo le invito un momento a que aparte a Jesús su gracia y se encare hacia Dios, mire a Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Todo lo que va a haber de Dios es castigo, ira. Si no, pregúntele a todos los del Antiguo Testamento cómo enfrentaron a Dios. Dios sin Cristo es ira. Si no, pregúnteles a aquellos que se burlaron, que queriendo mentir cuando entraron en el templo. ¿Qué pasó con Ananías? En ese mismo momento los fulminó. ¿Qué pasó con aquel pueblo en el cual Dios les había mandado a que les predicara y de repente Dios lo destruyó con fuego? Jesús no había venido a intervenir, pero estaba en la mira. Estaba en la mira. Y en el tiempo de Dios llegó ese Cordero que borraría de Jesús para atrás todos los pueblos, toda la gente. Lo que hacía, metía los pecados, debajo los escondía. Y yo siempre digo,
Todas estas personas que fueron salvados, perdonados por fe en el tiempo antiguo, fueron salvados, así como cuando usted tiene una tarjeta de crédito y va y compra. Usted agarra, se beneficia del producto. Pero ¿qué debe hacer usted después? Pagar. Y si saca un producto bastante grande, que es bastante costoso, si usted no paga, ¿qué pasa con usted? Puede ir hasta preso por no pagar. Bueno, estas personas eran salvados al crédito y debían pagar por ese favor de Dios. Debían pagar por ese favor de Dios. Al final, la gracia de Dios se manifiesta en que Cristo Jesús pagó por ellos, paga por nosotros y por los del mañana. Ese es el Cordero, ese es el hombre quien Juan está introduciendo, quien comienza su ministerio, quien comienza a lo que Dios lo ha mandado. Él lo ha mandado a hacer todo este trabajo para que de ahí dependa todo lo favorable de la gracia de Dios en nosotros y no en lo que podamos hacer para poder agradar a Dios. Entonces Juan dice, Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y este es uno de los temas maravillosos que tiene que ver con la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Completa, su primer venida y única en su contenido. Porque Jesús volverá, pero no volverá para ser sacrificado. Vendrá para que toda gloria, toda honra se le sea dada. Esta vez ya no viene como cordero, esta vez viene como el león de la tribu de Judá, que gobernará todo, que reinará todo, y donde toda lengua y toda rodilla se doblará y dirá, ese es el Cordero, el Hijo de Dios. Pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. ¿Por qué digo única en su contenido, la venida? Porque es la consumación del antes y del después de todos los pecados. Cristo Jesús está entrando. Cristo Jesús está entrando en acción. Ahí está terminando todo lo que se habla de Juan. Y está comenzando Jesús. Específicamente ahí. Aquí estamos, hermanos, específicamente, si usted lee el versículo, estamos en esa parte donde se parte el tiempo de Juan y comienza el tiempo de Jesús. Comienza el tiempo de Jesús. Inclusive, los discípulos de Juan dejarían a Juan y comenzarían siguiendo a Jesús. Algunos más tarde hasta se peleaban, no, porque estos se lavan las manos, estos no. Pero ese es otro tema. Bueno, pero aquí comienza todo esto. Decía, porque es la consumación del antes y el después de Jesús. Principal objetivo de Jesús, obediencia al Padre. Principal objetivo de Jesús al venir, obediencia al Padre. El apóstol Pablo argumenta de esta forma en Romanos 8:32. ¿Quiénes se saben este versículo? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. ¿Por quiénes lo entregó, hermanos? Por todos nosotros. Cuando el versículo hace referencia por todos nosotros, específicamente se está refiriendo a sus escogidos. Todos sus escogidos, todos nosotros. Todos nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que el apóstol nos dice aquí es, Cristo no se aferró a sus derechos. No, Padre, yo soy Dios también, ¿verdad? Yo soy el Todopoderoso también. ¿Cómo es posible que yo vaya a morir por una generación tan malvada y pecadora? Bueno, dice,
no escatimó ni a su propio Hijo. Cristo no se aferró a sus derechos como el Hijo del Dios viviente, sino que dice la Biblia que se humilló a sí mismo en obediencia al Padre. Préstenle mucha atención lo que dice la parte. Se humilló a sí mismo, ¿verdad? Tomando condición de hombre. Y dice primero, en obediencia ¿a quién? Al Padre. Objetivo principal de Jesús, obedecer al Padre. Usted puede decir, pero ¿cómo es posible si realmente Él vino a morir por nosotros? Bueno, Él vino a morir, pero primeramente vino en obediencia al Padre. ¿Por qué le digo esto? Jesús estaba en un momento cúspide, en el momento más difícil, en el momento, en lo más alto de su dolor, y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí. ¿Qué le dijo? Pasa de mí. Si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Jesús tiene un deseo, el deseo que muchas veces nosotros también tenemos, el de no sufrir, el de no sufrir. Hay un deseo que está fuera de Dios y está en Cristo, en el Cristo humano. Padre, pasa de mí, si puedes pasar de mí esta copa, pero dice después, pero que no se haga lo que yo digo o lo que yo quiero o mi deseo, que se haga tu voluntad, obediencia. Principalmente Jesús vino obedeciendo al Padre. Él vino en obediencia al Padre. Que se haga tu voluntad. Se humilló a sí mismo en obediencia al Padre, por lo tanto Dios no lo escatimó por nosotros. Segundo objetivo, que el resultado de esa obediencia sea atribuida, escúcheme bien, a hombres y mujeres desobediencia. La obediencia de Cristo fue efectiva ante el Padre, porque el Padre esa obediencia efectiva la atribuyó a nosotros en Cristo Jesús, el cual murió por hombres y mujeres desobedientes, inmerecedores de la gracia de Dios. Inmerecedores. A ver, ¿quiénes de aquí se merecían la gracia de Dios? Nadie. Ninguno de nosotros nos merecíamos la gracia. Por eso se llama gracia, porque no le hemos ganado. Fue algo que Dios nos dio, nos llamó. La definición de obedecer es estar completamente gobernado por. Es prácticamente lo que está siendo Jesús. Jesús está siendo completamente gobernado por su Padre, controlado por su Padre. Bueno, ahora apliquémoslos a nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí le llamamos Padre al Señor? A Dios. ¿Cuántos le llamamos Señor o mi Señor? ¿Cuántos le llamamos mi Salvador? ¿Cuántos le llamamos mi Dios Todopoderoso? Ahora yo le pregunto, ¿en verdad Dios está controlando toda su vida? ¿En verdad Dios está gobernando toda su vida? Usted sabrá. Usted sabrá. El mayor ejemplo es Jesús. El mayor ejemplo de Jesús, Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, si tienes voluntad, si te nace, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el modelo que nos dejó Cristo para que nosotros pidamos al Padre. Ese es el modelo. Padre, si quieres, puedes sanarme. Padre, si quieres, regálame este milagro. Ese es mi deseo, al igual que el deseo que tenía Jesús.
¿Es malo? No. Al contrario, Él nos ha dejado que le pidamos porque es nuestro Padre. Pero que también estemos conscientes y expresemos que no se haga mi voluntad, como también Cristo lo dijo, sino que se haga su voluntad en nuestras vidas. Su voluntad en nuestras vidas. Y le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí hay un deseo externo del Padre en Jesús, pero al final Jesús hace, o mejor dicho, obedece lo que el Padre, su gobernante, su controlador, dice. Entonces, el Cordero de Dios al que Juan ve sería la víctima del furor del Padre, y este es el principio del trabajo que venía a realizar Jesús. Aquí Juan está introduciendo nada más y nada menos al que cambiaría el resto de la historia para todos nosotros. Para todos nosotros. Si no, usted y yo estaríamos perdidos. Pero Jesús comienza, Juan lo introduce y viene a formar parte de un plan redentor perfecto y consumado al final, después de un poquito más de 3 años, ¿verdad? Consumado en la cruz del Calvario. Entonces el Cordero de Dios al que Juan ve sería la víctima del furor del Padre, y este es el principio del trabajo al cual él había venido a hacer, el cual también Juan el Bautista había preparado el camino a Jesús, el Cordero de Dios. Narración que nos hace el discípulo, que sería más adelante el amado, aquel que tenía tanta confianza con Jesús. ¿Se acuerdan de un discípulo que cuando se reunía con ellos había uno que se le recostaba en el pecho a Jesús? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Había este. Ahora entremos en el versículo 38. Pero antes de entrar aquí, yo quiero hacer prácticamente una aplicación de los versículos anteriores a nuestra vida. Escúcheme bien. El ejemplo de Juan debería darnos el aliento, debería darnos el aliento necesario como para dejar todo en las manos del Señor. Prácticamente lo que Juan les está diciendo a sus discípulos, hoy es el quien sigue. Por esa razón, más adelante vemos que ellos le dicen a Jesús, Maestro, ¿verdad? Maestro, vamos a ver, había un deseo, hay un anhelo de conocer al nuevo rabí, al nuevo maestro, las nuevas enseñanzas, escuchar su voz. Y este ejemplo nos debe a nosotros a dar aliento, a despojarnos a nosotros mismos y poner todo en Jesús, que sea Él ahora quien nos gobierne, que sea Él ahora quien nos dirija, que sea Él ahora quien nos enseñe, que sea Él ahora quien nos instruya, que sea Él ahora quien nos dé las enseñanzas que van a nutrir nuestra vida espiritual. Él y nada más. Él y nada más. Iglesia, seguidores de Jesús, nunca nuestro trabajo será en vano. Nunca debes considerar que has perdido el tiempo en el reino del Señor. Nunca. Porque el cielo y la tierra pasarán, menos su palabra. Eso queda. Todo pasa, pero lo que hiciste para el reino queda. Entonces, que se te ocurra pensar que tú has perdido el tiempo cuando has trabajado en el reino. Nunca debes considerar que has perdido el tiempo en el reino del Señor. Esto es, si has trabajado en pos de la cruz de Cristo. Porque si has trabajado por el simple hecho de
controlar o llenar tu orgullo, es muy probable que sí hayas trabajado en vano. Pero si has trabajado en pos de la cruz de del servicio como lo que realmente significa tu vida para Dios. En tu casa, en el trabajo, donde sea, con tus amigos, con las amistades, con los familiares, ¿qué es lo que haces en favor del servicio al reino de Dios? Dijo alguien una vez, o eres su discípulo, que son vistos muchas veces por el mundo así con el medio ojo, o eres parte del montón. Ese es entre Dios y tú. Ese es entre Dios y mi persona. O eres su discípulo o trabajas para su reino, porque si no trabajas para su reino, te tengo una mala noticia, entonces trabajas para otro. ¿Y quién es ese otro? El Señor de las tinieblas. Y sus deseos es para Él. Pero si tus deseos son para Cristo Jesús, déjame decirte que todo lo que hagas, inclusive tus lágrimas en aquel día, también dice la Biblia, van a ser enjugadas. Enjugadas. El ejemplo de Juan es perfecto. Y lo quería traer, y no me quería bajar de aquí sin traer este pensamiento, porque específicamente es lo que Juan hace. Se despoja completamente. Se despoja completamente y deja que Jesús comience a hacer lo que vino a hacer. Versículo 38. Jesús se volvió, porque esto fue lo que pasó. Juan estaba con dos de sus discípulos y de repente Jesús, va pasando Jesús. Y estos van, ¿verdad? Estos van hacia Jesús. Y Jesús se volvió y viendo que le seguían, estos comenzaron a seguir a Jesús, ¿verdad? Y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Hermanos, ¿no les parece a usted esta pregunta muy sarcástica de Jesús? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Aquí hay dos cosas que debemos saber. Primero, Jesús les hace esta pregunta sarcástica porque Juan nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Pero expresamente también nos dice que tres personas distintas moran en esa misma esencia única, persona divina llamada Jesús. Entonces me vas a decir que Jesús no conocía de dónde venía y quiénes eran. Claro que conocía. Él era el Dios. Él era el Dios. Él es el Dios todopoderoso. El mismo Juan nos dice que en Él habitan tres personas distintas que moran en esa misma esencia y única persona divina llamada Jesús, que son el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A esto, en la teología, se le ha conocido como la Trinidad, ¿verdad? Como la Trinidad. Estos moran en Jesús. Jesús conocía quiénes eran. Claro que lo conocían. De igual forma como también conoce tus necesidades antes que tú se las digas o antes que yo se las diga. Él las conoce. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestros deseos porque Él es todopoderoso. Dice, no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la sabe.
cuando Él ya la sabe. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Decía, pero expresamente también nos dice el libro de Juan que tres personas distintas moran en esa misma esencia y única persona llamada Jesús, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en cual también está nuestra fe anclada. El Padre engendró al Hijo desde la eternidad y el Espíritu Santo provienen del Padre y también del Hijo. Provienen del Padre y también del Hijo. Hay tres personas iguales en majestad y gloria, pero hay una sola esencia divina en esta sola persona. Y esta conocía todas las cosas, conoce todas las cosas y conocerá todas las cosas habidas y por haber. Habidas y por haber. Y ahora Jesús nos presenta aquí, o el discípulo nos presenta aquí que Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Tú me vas a decir que siendo Jesús, majestad, gloria, todopoderoso, eterno, en gloria, no conocían quiénes eran y de dónde venían y qué era lo que buscaban. Ahora evaluemos un poco este texto o esta manera. Juan instruyó, es seguro que Juan instruyó a sus discípulos quién era en realidad Jesús. ¿Les enseñó? Porque les había enseñado el evangelio. Él les había hablado del Mesías que vendría. Y estoy más que seguro, porque ya es prácticamente la tercera vez o el tercer día que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. So ya tenían un conocimiento. Ya tenían un conocimiento de quién lo habían visto. ¿Por qué? Porque después nos damos cuenta que allá por la hora, ¿qué dice? Décima, que viene a ser en el calendario o en el día regular las 4 de la tarde, o sea, prácticamente está terminando el día, ¿verdad? Jesús ya está cansado porque ha comenzado su ministerio y déjeme decirle que Jesús comenzaba muy temprano su día laboral. Entonces ya está terminando su día. Igual que Juan, igual que sus discípulos, estaban cansados. Pero hay algo que los mueve. Hay algo más. Y si evaluamos este texto de esta manera, Juan instruyó a sus seguidores, a sus discípulos, que él no era el dueño de sus vidas, que el dueño de sus vidas estaba ahí caminando ya. Jesús, el Cordero, quien perdonaría sus pecados. El dueño era el que venía tras de él. Jesús el Mesías, el Cordero de Dios. Y el trabajo de Juan con sus discípulos había terminado. Ahora vayan y sigan a quien todos debemos seguir. Prácticamente es lo que le dice Juan. Vayan y sigan a quienes todos debemos seguir, Jesús. Esta es la primera parte del versículo 38. Esta es la primera parte del versículo 38. Viene la segunda parte. Los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde moras? Y quiero que veamos aquí el texto de esta manera. Los discípulos no están preocupados por dónde vive Jesús. No. Los discípulos están preocupados por dónde enseña Jesús. Ojo a esto. Porque lo que están haciendo ellos es cambiando de maestro. Un maestro les está diciendo, aquí terminó lo mío. Él es ahora quien debemos seguir. Entonces los discípulos vienen y le preguntan, preocupados por la enseñanza que van a recibir, y le dicen, Rabí, maestro, ¿verdad? Ahí está la palabra. ¿Dónde moras? Es una costumbre que se usa en Israel para preguntar, ¿dónde enseñas? Hay algo muy peculiar, que Jesús no tenía un lugar específico donde enseñaba. ¿Sabía eso usted? Jesús enseñaba día y noche en las calles, en las casas, en las sinagogas, en el monte, en el desierto,
allá a la orilla del mar. Jesús enseñó en todas partes. La Biblia nos dice de esta manera: el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su. Él no le dijo: mira, tengo un santuario, tengo la sinagoga más grande porque soy el rabí de. No, él enseñaba en las calles. Todo lo contrario de hoy. Piense un momento, ¿qué diferencia hay, verdad? Hoy estamos más preocupados por estar aquí que por enseñar donde Cristo Jesús enseñó y caminó, donde sus pies siempre andaban polvorientos. ¿Sabía usted? Donde sus pies siempre andaban cansados, donde siempre tuvo hambre, porque muchas veces andaba lejos donde podía conseguir comida, lejos de donde podía tomar agua, beber agua, andaba cansado. Y si hacemos una comparativa con el día de hoy, hermanos, nosotros estamos incómodos con 45 minutos aquí. Dijo uno de los pastores, John MacArthur, en una de sus predicaciones: predique el evangelio y no importa quién se ofenda. Predique el evangelio esos 45 minutos que te paras a predicar, porque es mejor que se ofendan esos 45 minutos ellos, porque toda su vida ellos han seguido ofendiendo a Dios. Qué duro, ¿verdad? Es preferible que la palabra les cale esos 45 minutos que tratar de suavizar cuando ellos han vivido toda su vida ofendiendo a Dios con sus actitudes. Bueno, para ir aterrizando, Juan les está diciendo: yo no soy el dueño es Jesús, el dueño es ese que viene ahí, el dueño es el Cordero de Dios. Esta prácticamente fue la primera parte del versículo. Ahora les están preguntando: ¿dónde moras? Ellos no están preocupados por la casa de Jesús, están preguntando: ¿dónde podemos recibir tus enseñanzas, Jesús, maestro? ¿Dónde podemos recibir tus enseñanzas? Y ojo, el día de labor de Jesús estaba terminando. Ellos hasta cierto punto hubiesen pensado: bueno, ¿saben qué? Él ya está cansado, ya enseñó todo el día. Lo más sabio es que el día de mañana vengamos y lo escuchemos, ¿verdad? Eso creo que pudiéramos haber hecho cualquiera de nosotros. Están cansados, inclusive nosotros estamos cansados. Él está terminando su día laboral, mañana le buscamos. No, hay algo que los mueve, hay algo que los está moviendo y quieren escuchar las palabras de Jesús. Quieren escuchar las palabras de Jesús. Están preguntando: ¿dónde podemos recibir tus enseñanzas? Los grandes maestros en Israel eran conocidos por sus enseñanzas, no por dónde vivían. ¿Sabías usted? Se les conocía porque qué tremendo maestro, sus enseñanzas, cómo aplica la ley, cómo enseña la palabra, qué maestro es ese. Entonces es obvio que ellos están preocupados por lo que Jesús les va a enseñar, por lo que Jesús les va a enseñar. Entonces Andrés y Juan estaban preocupados por la enseñanza donde Jesús les hablaría. Andrés y Juan estaban preocupados por la enseñanza: ¿dónde nos enseñarás, maestro? Y a mí me encanta la superación del evangelio de Juan con el resto de los evangelios, porque trata prácticamente de la doctrina de la divinidad y de la humanidad de Cristo de manera persistente y diligente. En el sentido de persistente es que siempre está recordando y apuntando estas dos naturalezas de Jesús. Siempre está apuntando estas dos naturalezas de Jesús. Y bajo el sentido de diligente es en el sentido que pone mucho interés, esmero y especifica en la realización de su trabajo
en específico que es específicamente anunciar y presentar a Cristo Jesús como el Cordero. A Cristo Jesús como el Cordero. Ahora, estamos hablando que esta conversación entre el maestro y esos dos discípulos tuvo que ver alrededor de la hora décima, ¿verdad? Que decíamos que son prácticamente las 4 de la tarde. Y el día para Jesús había empezado a las 6 de la mañana. A esa hora Jesús había empezado a caminar y a enseñar. Ese es el día normal. Había empezado a las 6 y ahora ya están pues prácticamente terminando. Es la tarde, las 4 de la tarde. Lo que para estos discípulos implicaba era, no nos importa pasar la noche con el maestro con tal que nos diga dónde nos va a enseñar. No nos importa, ¿verdad? Pasar la noche con el Mesías, con el Jesús. Ahora, si nosotros aceptamos esta hora, que son las 4 de la tarde, ¿verdad? Como la hora décima, implica que tendríamos que asumir que la siguiente conversación que tiene Jesús prácticamente en el versículo 42 y 40 y 42, que es muy probable que haya ocurrido esa misma tarde, ¿verdad? A pesar de que ya era casi noche. Andrés estaba tan emocionado, que no podía esperar hasta el siguiente día para compartir el descubrimiento con su hermano. ¿Se acuerdan los versículos que estamos leyendo ahí? Se emocionó, se alegró y estaba desesperado por compartir lo que habían descubierto. Y le dice, mira, hemos descubierto, ¿verdad? ¿Hemos descubierto a quién? Al Cristo, al Mesías. Al Mesías. ¿Se lo está diciendo a quién? A su hermano. Estaba tan emocionado que no podía esperar hasta el día siguiente para compartir el descubrimiento con su hermano, Simón. Es muy probable que Simón andaba por ahí en las cerca, en el área, porque era hasta cierto punto también seguidor de Juan, que no había sido presentado, y es por primera vez donde es presentado, porque fue presentado a Jesús por primera vez, y de ahí se convirtió directamente en seguidor de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Esta reacción de Andrés debió ser la misma reacción, o debe ser la misma reacción que causa la palabra de Dios en nuestras vidas, el mensaje de Dios en nuestras vidas, que cause esas ganas de poder expresárselo a aquellos que no conocen, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. En realidad o en verdad, esta palabra nos conmueve a tal grado que nosotros no podamos esperar el día siguiente para poder expresarla. O se nos olvida todo el tiempo y nunca les decimos. ¿Alguna vez usted se ha sentido con esa desesperación de decirles, ¿saben qué? El Cristo que me salvó a mí, que me perdonó a mí, también puede perdonar tus pecados. Perdonar tus pecados. Esa reacción, hermano, es la que causa el evangelio, la vida de Cristo, lo que Cristo Jesús vino a hacer. Cuando descubrimos que estábamos muertos, pero que Cristo vino y nos dio vida. Eso debió ocurrir. Y debió ocurrir algo extraordinario en nuestras vidas. Porque usted y yo estábamos en desgracia. Y Dios nos llama y ahora estamos en su gracia. En su gracia. ¿Y por qué digo yo de igual forma descubrir? Bueno, porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y con esto termino. Estábamos muertos en delitos y pecados, y de repente nuestros ojos fueron abiertos. De repente nuestros ojos fueron abiertos y vimos su gloria, dijeron sus discípulos, ¿verdad? Y vimos su gracia, recibimos su gracia. Algo que nunca hubiésemos buscado, porque nunca íbamos a pensar en ello, porque estábamos muertos. Esta reacción, mis amables hermanos,
debe y debería ser la que nosotros tenemos en nuestras vidas. Porque vimos su gloria, despertamos, descubrimos que estábamos en Cristo y no fuera de Cristo. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo. Te llamo, te reto a que camines con la frente en alto. Y también le puedo decir, prepárese también para el sufrimiento. Prepárese para el sufrimiento. Porque dice la Biblia, en este mundo tendréis aflicción. Pero el consuelo viene después. Pero confiad en mí, porque yo he vencido a lo que te da aflicción. Ya Cristo lo venció. A lo que aflige tu carne, Cristo lo venció. A lo que te preocupa, Cristo lo venció. Lo que te desespera, Cristo lo venció. Confiemos en Él, porque Él venció todas esas preocupaciones. Por esa razón es que el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Preparémonos para el sufrimiento, mis amables hermanos, como también el Cordero lo hizo, prepararse para el sufrimiento, porque al final lo que nos enmarca es a quién le servimos.